Muy bienvenidos una vez más con un nuevo tema que nos impacta desde la palabra de Dios. Es un tema muy profundo que causa mucha controversia en este mundo en el que vivimos, porque tenemos que hablar de un asunto no fácil para muchas personas, pero que es necesario hablar porque lo dice la palabra de Dios, es verdad. Lo podemos comprobar con la palabra de Dios, lo podemos comprobar con la historia y es necesario conocer, es necesario saber. Así que hoy vamos a hablar acerca de Babilonia mística, así se llama, Babilonia mística, la ramera. El Apocalipsis contiene el último llamado de misericordia de Dios de los habitantes de la tierra. Aquí en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 14, ese es el último llamado, la última declaración, la última amonestación de parte de los hijos de Dios para el mundo. El Señor mismo le entrega estos 3 mensajes a los hijos de Dios para que lo prediquen a toda nación, tribu, lengua y pueblo, así como lo estamos haciendo durante estas noches. Y vos lo has escuchado desde nuestra boca, ¿sí? Y lo has podido leer también en tu Biblia. Este mensaje también presenta las trampas y los ardides. El libro de Apocalipsis nos presenta las trampas y los ardides de Satanás y nos muestra la organización que tiene con algunas personas que colaboran con él en su obra. No se ha escrito libro más importante para el hombre moderno que el libro de Apocalipsis. En eso estamos todos de acuerdo. Su mensaje es tan crucial e imperativo que Dios pronuncia una terrible sentencia sobre todos los que de alguna manera interfieren con el libro, que ya lo hemos leído, ¿verdad? En Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, que si alguno añade algo a este libro, Dios le enviará sobre él las plagas escritas en este libro, y si alguno quita de este libro lo que dice este libro, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Ahora, si nosotros observamos, hay una tremenda declaración con respecto a un personaje que es un enemigo de Dios, que es Babilonia. Y esa declaración en Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18, versículos 2, 4 y 5, donde dice: ha caído la gran Babilonia, la cual ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Nosotros conocemos eso en Apocalipsis 14:8 y en Apocalipsis 18, versículos 2, 4 y 5, donde dice, también dice: ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios. Y advierte a los hijos de Dios que están en Babilonia y les dice: salid de ella, pueblo mío. Y nosotros estuvimos ya viendo anteriormente que el Señor tiene ovejas en otros rediles, inclusive dentro de Babilonia. El mensaje es claro: salid de Babilonia o estaréis perdidos. ¿Saben ustedes qué es Babilonia? Existe la posibilidad que usted esté en Babilonia y no lo sepa. Entonces hoy vamos a identificar a Babilonia y vamos a rogarle al Espíritu Santo para que nos hable a todos nosotros. Por favor, lea en su Biblia Apocalipsis capítulo 17 y 18 después en oración, pidiéndole a Dios Padre perdón por sus pecados, y pídale al Espíritu Santo que venga en ayuda suya para ayudarle a comprender estos 2 capítulos vitales para este tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Para continuar con nuestro seminario, la primera pregunta dice: ¿cuál es la segunda parte del triple mensaje de Dios? Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien, ¿se acuerdan ustedes que el primero era temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado? Ese juicio ya vimos que comenzó el 22 de octubre de 1844, que lleva ya 180 años ese juicio. Y el segundo mensaje es este: ha caído la gran Babilonia. Entonces, la orden que Dios dirige a su pueblo, claro, la vamos a ver ahora.
¿Cuál es la orden con respecto a Babilonia? Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. Claro, Dios, Jesús, está pidiéndole a sus hijos, a los cuales ama, salir de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Porque a Babilonia le esperan las plagas. ¿Qué razones da Dios para llamar a su pueblo a salir? Apocalipsis 18, versículos del 2 al 5. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guaridas de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una gran voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Muy bien, las razones. Se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y toda ave aborrecible. La gente ha bebido del vino del furor de su fornicación. Los reinos han cometido fornicación, para que no seáis partícipes de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. Sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. Claro, porque la descripción, si vos lees después en detalle todo el capítulo 18, vas a ver que comercia con todo, tiene todo el comercio del mundo, inclusive de los esclavos y de las armas de las personas. ¿Vos ya estás entendiendo de quién estamos hablando cuando hablamos de Babilonia? Comercia con todo el mundo, inclusive te puede vender esclavos y almas de personas. ¿Quién tiene ese monopolio? Porque vos fíjate que dice mercadería, el versículo 12 dice mercadería de oro y plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, todo objeto de marfil, madera preciosa, cobre, hierro, mármol, canela, especia aromática, incienso. Tiene todo: bestias, caballos, carros, esclavos y almas de hombres. En el versículo 3. Increíble. Todo. Comercia, todo. Ahora dice, algunos dicen que Babilonia es la ciudad literal restaurada de Babilonia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Isaías 13, versículos del 19 al 21. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que transformó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí morada. Muy bien, nunca más será habitada. Y así es, así es. Si querés hasta lo podés googlear. Googlealo, buscalo en Google Maps, a ver si hay casas ahí. No hay casas. Lo único que hay, ¿no es cierto?, es que la gente va y recorre las ruinas, ve las ruinas, ven que han reconstruido como una puerta, ¿no es cierto?, pero nunca más será habitada, dice así. No será reconstruida para ser habitada. Y así ha pasado, ¿cuánto tiempo ya? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Más de 3.000 años. Sin embargo, no ha sido vuelta, a ver, son 2.600 años. 2.600 años. ¿Qué ha pasado? Y la profecía sigue intacta. Tal cual, nunca más será habitada. Y claro, ¿la queremos ubicar? Sí, se llama Hila, ¿no es cierto?, con H, la ciudad, ¿no es cierto?, de Irak. A las afueras de esa ciudad están ahí las ruinas de Babilonia. Y claro, y vos agarrás y vos decís, pero la Biblia es un cuento. No, no es un cuento, te da la ubicación exacta, te dice todo cómo sucedió, cómo está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, las profecías bíblicas son completamente fiables. Ahora, ¿bajo qué simbolismo describe Dios a Babilonia? Apocalipsis 17, versículos del 1 al 5. Bueno, a ver, voy a explicar una cosa más.
¿Por qué no es la Babilonia del imperio? O sea, dice que nunca más sería habitada, ¿sí? El imperio babilónico fue completamente destruido. Ahora, después en profecía, vos vas a ver que hay una Babilonia histórica, que fue la que fue destruida, y esta, de la cual habla esta profecía de Isaías, que nunca más sería habitada, y así fue, pero también hay una Babilonia espiritual, mística, de la cual nosotros estamos hablando hoy. Nosotros no nos referimos a la Babilonia de Nabucodonosor, con sus jardines flotantes, sus maravillas, su oro por las calles, ¿no es cierto? Todo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la Babilonia mística, la Babilonia de Apocalipsis, ¿sí? Vamos ahora sí a la siguiente pregunta. ¿Bajo qué simbolismo describe Dios a Babilonia? Apocalipsis 17, versículos del 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Muy bien, entonces una mujer ramera sentada sobre una bestia escarlata. Así la describe Dios a Babilonia, ¿no es cierto? Una prostituta sentada sobre esta bestia grande y terrible, ¿no es cierto? Una mujer corrompida por el pecado, la cual representa a una iglesia caída. Caída y está corrompida por el pecado, tal cual lo describe Jeremías 3, del 1 al 8, versículo 20, Ezequiel 16, del 26 al 27, Isaías 51. Muchas de estas referencias hacen referencia al pueblo de Israel cuando se habían apartado de Dios y como pueblo de Dios se habían corrompido, se habían prostituido detrás de la idolatría, detrás de dioses falsos. Y claro, y el Señor después iba y los rescataba. Esta mujer, la mujer en la Escritura, así como la mujer virtuosa que nosotros vimos anteriormente, representaba la iglesia pura de Dios. Esta mujer ramera, esta prostituta, representa también a una iglesia, representa también un sistema de creencias, pero que está corrompida por el pecado, por la tradición, por la idolatría, por el paganismo, y se prostituye por dinero, por autoridad. Entonces, ¿cómo se llama a Babilonia la Grande en el Apocalipsis? En Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito y un misterio: Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de la abominación de la tierra. Muy bien, no es cualquier ramera, no es cualquier prostituta, es la madre de todas las prostitutas, es la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo lo que para Dios es abominable, esta mujer, esta iglesia, lo representa. Todo lo que es malo, lo defiende. Ahora, el simbolismo de esta gran iglesia madre, de esta gran mujer, de esta iglesia madre, ¿no es cierto?, y sus hijas, no tenés que ser un genio para darte cuenta de quién estamos hablando. O sea, la gran iglesia romana, la iglesia católica, apostólica romana, pretende ser la iglesia madre. Las hijas en un principio protestaron, eran iglesias protestantes, y se separaron con el nombre ese de protestantes. Pero ya dejaron de protestar. Vivimos en una época donde el protestantismo ha desaparecido. Comparten el mismo día de adoración, muchos de ellos comparten también algunos de los santos.
han dejado las enseñanzas de la Biblia para volver a la tradición, para mezclarse con las abominaciones de la tierra. Es un hecho chocante decir esto. Es chocante, sí, claro que es chocante. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Yo no quiero ofender a nadie, pero es lo que dice la palabra de Dios. Es más, la evidencia es contundente. La evidencia es contundente porque cuando vos comparás la Gran Babilonia, vos comparás al papado, ¿no es cierto?, en todo su desarrollo, todo lo que ha hecho la Gran Babilonia, con lo que comercia, con todo lo que comercia, líder mundial del comercio, que tuvo que ver con la esclavitud. No, me decís, no puede ser, pero hace un poquito de memoria, por favor. Hace un poquito de memoria. Ellos lideraban esto. Y siguen dando, y negocian con las almas. Sí, negocian con las almas. O nunca pagaste una misa para sacar a alguien del purgatorio o del infierno. Vos que sos católico. O no sabías acerca de las indulgencias. Claro, es tristísimo decirlo. Porque tenemos familiares, tenemos amigos, a todos nos pasa lo mismo, porque vivimos en el mismo mundo, créeme. Pero ¿sabés qué? Lamentablemente es así. Es así. Fíjate, te voy a dar más detalles, ¿sí? Te voy a dar más detalles ahora un poquito más adelante, pero a ver, no quiere decir que estos que están en Babilonia, que haya personas en Babilonia que no puedan ser sinceros y que puedan ser rescatados por Jesús. Sí, pueden ser rescatados. Inclusive algunos de sus líderes pueden ser rescatados también si se arrepienten. Claro que sí. Están a tiempo. Y si alguno está viendo esto, estás a tiempo de poder estar del lado del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús llama a sus hijos a salir de Babilonia, no dice que permanezcan en Babilonia. Si vos estás escuchando esto, tenés que saber de que si vos estás en una iglesia católica o en una iglesia supuestamente protestante, claro, vos tenés que saber de que el sello de la bestia es el domingo. Ya sabés que si vos guardás el domingo, estás aceptando lo que es contrario a la palabra de Dios. Ya sabés de que si vos estás adorando imágenes, si estás adorando otros dioses, sabés que estás en contra de la palabra de Dios y tenés que salir de Babilonia. Veamos otros ejemplos, ¿sí? Otra evidencia de que Babilonia es el papado. La bestia que la mujer cabalga de Apocalipsis 17:3, la cual dice así, Apocalipsis 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Sí? Esa bestia que la mujer cabalga es la misma bestia descrita en Apocalipsis 13:1. ¿Qué dice Apocalipsis 13:1? En Apocalipsis 13:1 nosotros encontramos: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, entonces fue identificada como el papado en la lección que nosotros dimos como en la lección 19. Si vos buscás en el seminario, cada tiene los números, y vas a ver que en esa lección nosotros pudimos hablar acerca del papado. La mujer cabalga sobre una bestia. Esa bestia es el papado. La mujer es la iglesia. El papado es el gobierno, ¿no es cierto?, de esa iglesia, de la institución, ¿sí? Es el estado de esa iglesia. Porque no estamos hablando solamente de un poder religioso, sino que también es un poder civil, ¿sí? Entonces dice, ella persigue como lo hizo la bestia de Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Claro que sí, esta iglesia, ¿no es cierto?, ha perseguido y ha matado a mucha gente. Y nosotros sabemos de eso porque está en la historia, sabemos los problemas que tuvo con Copérnico, sabemos los problemas que tuvo con Lutero, sabemos los problemas que tuvo la iglesia con diferentes personas de la historia de este mundo, y como ha apoyado diferentes guerras, ha estado inmiscuida en los asuntos, ha apoyado cosas terribles, porque siempre está detrás de todo lo malo. Lamentablemente, y en la historia ha sido así lo certifica la historia, y no hay nada que ocultar.
no hay nada que ocultar. Ya sabemos la historia, sabemos quién es, por eso ha caído, ya sabemos quién es. Ahora, Apocalipsis 17-18 dice que ella es el poder que gobernaba en los días de Juan, el cual era Roma. Lucas 2:1, ¿qué dice? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Empadronado, muy bien. Entonces todo el mundo fue empadronado, ¿no es cierto? Y ese era el Imperio Romano. El Imperio Romano cayó de mano de 10 tribus bárbaras. De esas 10 tribus bárbaras quedaron 7, ¿no es cierto? Porque 3 fueron destruidas por el cuerno pequeño de Daniel, que es el papado. Este papado destruye a estas 3 tribus bárbaras y domina a los otros 7. Estas 7 tribus bárbaras después se transformaron en la Europa que nosotros conocemos. Esa visión de Daniel 2, que está explicada en Daniel 7, en Daniel 8, claro, nosotros llega hasta nuestros días a través del libro de Apocalipsis también, a través de Apocalipsis capítulo 13, a través de Apocalipsis capítulo 17. Este poder, la Roma papal, surge después de la Roma imperial. Después de la Roma imperial, la Roma pagana, surge la Roma papal. Y esta Roma papal, ¿qué es lo que hace? Domina el mundo durante ¿cuánto tiempo? 1260 años. Esta es la Gran Babilonia. Esta es la Gran Babilonia, que domina durante 1260 años el mundo, persigue a los hijos de Dios, fue la encargada también de la masacre de millones de personas a los cuales no se convertían a ellos, los masacraban. Son los responsables de las guerras santas contra los musulmanes. Todo esto, queridos, y puedo seguir sumándole cosas, pero bueno, no me quiero perder en los detalles. Fíjate vos, si mirás en Apocalipsis 17, versículo 4, vas a ver allí un detalle. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y la inmundicia de su fornicación. Vos tenés que ver un detalle acá. Dice que sus colores son púrpura, que es violeta, y escarlata, que es rojo. ¿Sí? Los obispos se visten de violeta y los cardenales se visten de rojo. Son 2 colores que obtuvieron ¿de qué? Del Imperio Romano y que lo continúan hasta el día de hoy. Esta mujer está vestida de esos 2 colores. Ahora, te lo digo de esta manera para que vos me entiendas, pero también vos me decís, no, pero usted está inventando de que Roma, la Roma papal y todo lo demás. Mirá, ¿querés que te lo muestre incluso con Pedro? En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, ellos en el primer siglo, los cristianos, conocían a Roma como Babilonia. Sí, es normal, vos lo podés encontrar inclusive fuera de la Biblia, en algunos escritores de la época, refiriéndose a Roma como Babilonia. Mira vos. Dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. La iglesia que está en ¿dónde? En Roma. Claro, porque así le decían. Y no estamos hablando de la Babilonia, del imperio babilónico que fue destruido, el imperio de Nabucodonosor, Nabopolassar, ¿no es cierto? Belsasar, todos esos reyes, ¿no es cierto? No estamos hablando de ellos. Estamos hablando de Roma, ya hablando de la Babilonia espiritual, la gran ramera. Así es conocida, Babilonia es conocida como la gran ramera, ¿sí? Un dicho romano, inclusive, habla de la gran ramera, ¿no es cierto?, y que nos dará a beber con sus enormes pechos y podremos disfrutar de la fiesta. Era algo que se nombraba, se dice en italiano, pero no lo voy a decir, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no es cierto?, para hablar de la opulencia y de la idolatría de Roma. ¿Cuál es el origen del nombre Babilonia en la Biblia? En Génesis 10, versículos del 9 al 10 y capítulo 11, versículos del 5 al 9. Este fue varón vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.
y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Siná. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todo esto tiene un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie le hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien, fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Claro, ahí con el primer rey que fue Nimrod, que gobernaba en toda la llanura de Sinar, allí este rey creó, ¿no es cierto?, el primer sigurat, la primera torre, ¿no es cierto?, que querían llegar hasta el cielo y todo para poder librarse del diluvio, de otro diluvio, y entonces, claro, el Señor después los castigó y confundió su lenguaje, porque era una forma de confrontar al Señor, de enfrentar al Señor. Y nosotros vemos que allí, desde ese primer lugar, desde ese sigurat, esa tradición, es la que ha llegado hasta nuestros días, esa tradición es la que nosotros tenemos que enfrentar y vencer con la palabra de Dios. Ahora, la pregunta 9, ¿qué cosa causa la confusión de la Babilonia espiritual? Apocalipsis 17, versículos 2 y 4. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de la fornicación. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. Muy bien, dice, los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y nosotros encontramos que en la Biblia el vino representa las doctrinas falsas y las enseñanzas cerradas, tal cual lo dice Jeremías 51:7. Su vino produce embriaguez espiritual, hace que la gente tambalee frente a la verdad, tal cual dice Malaquías 2:8, que fluctúa espiritualmente, como dice Efesios 4:14, y que llega a tener el entendimiento confuso, como dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Nosotros vemos de que todo este vino confunde a la gente. El paganismo mezclado con enseñanzas espurias, con enseñanzas paganas, espiritistas, todo ha formado un gran sincretismo, donde la gran ramera con sus hijas han engañado a la humanidad. ¿Por qué castigará Dios a Babilonia? Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia es la responsable de hacer beber, de hacer perder a las personas, de confundirlas, de llevarlas a creer en cosas, de llevarlas lejos de Dios. Cosas que no les van a ayudar, cosas que las van a apartar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son algunas enseñanzas contrarias a la Biblia que ya vimos? Bueno, en la lección 11 vimos que los 10 mandamientos no están en vigencia según la bestia, ¿no es cierto?, según el papado y según Babilonia, la Iglesia Católica, ¿verdad? Y las rameras, ¿sí?, que han transgredido los mandamientos de Dios, han cambiado los mandamientos de Dios. El primer mandamiento, el de los dioses, no tener otro Dios, la adoración a las imágenes, el cuarto mandamiento con respecto al día de reposo, todo esto ha sido cambiado y lo puedes corroborar en tu propia, en los libros de religiones de tus iglesias, de tu iglesia, ¿no es cierto?, lo podés corroborar. La santidad del domingo. En la lección 10 y 11 vimos de que el papado
y ahora también lo vemos a través de la gran ramera, ha llevado a las personas a santificar el domingo y no el día de reposo, que es el día sábado, el Shabbat bíblico. Una segunda oportunidad de la muerte en la lección 7, ¿verdad? Siendo que tenemos todos una oportunidad. ¿Qué es esta? Esta es tu oportunidad, no la podés perder. No vas a tener otra oportunidad. Entonces tenés que reaccionar. El rapto secreto en la lección 6, que vimos que no es secreto, sino que es un rapto glorioso. O sea, Jesús nos viene a buscar, la segunda venida de Cristo no viene a escondidas. Pero sin embargo la gente está siendo engañada también con eso. El tormento eterno. Vimos en la lección anterior de que el Señor no va a castigar ni va a quemar a la gente por siempre. No lo va a estar teniendo 1000 años quemándose, 100 años quemándose. No dice eso la palabra de Dios. Porque el Señor es un Dios amoroso. Sí, van a morir, sí, van a sufrir el ser quemados, obviamente, pero bajo la misericordia de Dios, porque incluso en eso ya vimos que el Señor es justo y Dios es amor incluso en el castigo a Satanás y a los impíos. La inmortalidad del alma, ya vimos que todos los seres humanos mueren, todas las almas mueren, según lo vimos en la lección 13, porque el alma inmortal no existe. Eso es una gran mentira, es una mentira del diablo que le ha transmitido ¿a quién? A la bestia, al papado, a la gran ramera y por ende también las hijas de la ramera, las otras rameras, las cuales enseñan la inmortalidad del alma, lo cual es falso. El falso bautismo, ya vimos que el bautismo correcto es por inmersión, no por aspersión, no por infusión, no a los niños que no tienen conciencia de esto, sino a los hijos de Dios que pueden tener conciencia de pecado, comprender las enseñanzas de Dios, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo describe Dios a la bestia en Apocalipsis 17:8? ¿Qué dice? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Muy bien, la bestia que has visto que era y no es, y no está para subir del abismo e ir a perdición. En el capítulo 13 nosotros encontramos de que se describe el papado, pero no hay una distinción entre el poder religioso, el aspecto religioso y el político. Pero en el 17 sí aparece la gran ramera y allí vemos que esta mujer caída, esta mujer prostituta que prostituye a los reyes de la tierra, a los habitantes de la tierra, la madre de todas las rameras, lleva adelante, ¿no es cierto?, el poder religioso y el poder político lo lleva adelante la bestia. Cabalga sobre ese estado o gobierno, lo cual indica que es sostenida por un estado del cual tiene el control. Acá se denota una combinación entre la iglesia y el estado. Y nosotros lo conocemos muy bien. Ahora, hay una frase aquí, ¿no es cierto? La bestia que has visto que era y no es, y sin embargo es o que está para subir, ¿sí? Según la versión que vos tengas. Vos vas a ver de que esta frase tiene que ver con el papado en una época diferente, ¿no? Entonces vemos de que cuando dice era durante los 1260 años de dominio papal, en los cuales mandaba matar a todo aquel que se le oponía. En Apocalipsis 13, versículos 5 y 7, vemos de que el papado hacía lo que quería, ¿no es cierto?, durante esos 42 meses, durante tiempo y la mitad de un tiempo, y durante los 1260 años. No es el tiempo en que el papado, ¿no es cierto?, sufrió la herida mortal hasta que ocurrió su gran recuperación, tal cual lo dice Apocalipsis 13:3. Sin embargo, está hablando del tiempo del fin, cuando termine de curarse la herida mortal y los 10 reinos que le dan el poder a la bestia durante una hora, ¿no es cierto?, y ésta gobierne y haga lo que quiera, según lo que dice Apocalipsis 13:3, Apocalipsis 17, versículos 12 y 13. Ahora, esta bestia, como vemos, no está sola, sino que dice qué poderes están representados por los 7 montes. Apocalipsis 17, versículos 9 al 11. Esto es para
de la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, otro aún no ha venido, y cuando venga os necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, va a la perdición. Muy bien, entonces vemos de que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En los montes, según la Biblia, en Jeremías 51, 24 y 25, dice que los montes representan reinos. Así que estos 7 montes son 7 reinos. Y nosotros vemos por las profecías bíblicas de Daniel y de Apocalipsis, cuando uno las junta, que había 10 cuernos, 10 reyes, 10 montes, ¿no es cierto? O sea, todos estos apuntan a lo mismo, que son las 10 reinos que conquistan la Roma pagana, la Roma imperial, y después de conquistarla, el cuerno pequeño, unos años después, los destruye 3 de ellos y gobierna a los otros 7. Entonces, podemos ver ahora en la pregunta 14, ¿qué representan los 10 cuernos? Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad, como reyes, juntamente con la bestia. Claro, estos reinos, estos 10 cuernos, que eran 10 reyes, 10 reinos, no existían todavía, no gobernaban todavía en la época que Juan escribió esto. Pero después sí, destruyen a Roma, y después el papado lo destruye 3 de ellos y los gobierna. Porque y esto que nosotros vemos llega hasta nuestros días, como la profecía de Daniel 2, la profecía de Daniel 7, la profecía de Daniel 8, Apocalipsis 13, llega hasta nuestros días y nos explica quiénes son los actores de todo esto. Cómo vemos, ¿no es cierto?, de que esta gran ramera, Babilonia, el papado se ha valido ¿de quién? De estos 7 reinos, de estos 7 países, de estos 7 reinos que los conocemos como la Europa dividida, que a lo largo de los años han ido conquistando diferentes lugares. Por ejemplo, España, el papado se valió de España para conquistar las Américas, se valió de Portugal para conquistar Japón, se valió de Inglaterra para conquistar, ¿no es cierto?, India, para conquistar, ¿no es cierto?, otros países, entrar a China. Tantas cosas, ¿no es cierto?, en las cuales el papado fue utilizando el poder de estas naciones. Durante 1260 años su poder fue absoluto hasta que recibió la herida de muerte. Estos reyes llegan hasta nuestros días. Estas naciones, estos reinos, llegan hasta nuestros días. Y nosotros los conocemos y muy bien. Porque muchos dicen mi iglesia es muy fría y mundana. Apocalipsis 14, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Claro, ha caído en Babilonia, han bebido del vino. Claro que sí. ¿Por qué las iglesias antes adoraban con himnos, cantaban cánticos con los coros? Era algo bonito, era algo lindo. Ahora hay batería, griterío, aplauso, gritos y más gritos, tambores, se tiran al piso, son poseídos por demonios porque no es el Espíritu Santo, caminan por las paredes, gritan, hablan cualquier cosa, cometen pecados adentro de las iglesias, se cambian entre parejas, entre matrimonios, hacen desastres dentro de las iglesias y hablan del poder de Dios. ¿Ese es el poder de Dios? No, no lo es. Ese es el poder del diablo que actúa a través de las doctrinas de Babilonia, donde todo lo malo se ha vuelto bueno y lo bueno se ha vuelto malo. Claro, como lo bueno no es atractivo para el mundo, tenemos que cambiar para el mundo. Cambiémosle la letra de las canciones. Adoremos de forma diferente. Tenemos que traer otras enseñanzas, otras cosas. Tenemos que ser más liberales. El mundo es más liberal. Hacer cosas que el Señor nos pide es correcto, te dicen. Pero no es así.
No es así. Y la iglesia de Dios tiene que levantar el estandarte, levantar la Biblia y predicar la verdad. Yo como pastor no puedo enseñarte mentiras, tengo que predicar la verdad, porque el Señor me dice que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y si no les gusta, no, pastor, no predique de eso, porque eso se va a ir la gente. No le diga que se tienen que casar. No le diga que están en pecado, no vaya a hacer que... No, tengo que decir el pecado, tengo que delatar la maldad, porque el Señor así me lo pide. El Señor así lo pide en su palabra. ¿Por qué? Porque tengo que predicar la palabra, tengo que decir la verdad. El pueblo de Dios dice la verdad, predica los 10 mandamientos, tiene el testimonio de Jesucristo, no se amedrenta ni se vuelve a las enseñanzas del mundo, no cae en Babilonia los hijos de Dios. Por eso si vos, en la iglesia que vos están haciendo todo este tipo de cosas, están predicando todo este tipo de cosas, ¿qué estás esperando para salir de Babilonia? Algunos dicen, reformemos las iglesias. ¿Qué dice Dios? Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de su pecado y no recibáis de sus plagas. Claro, la palabra de Dios es bien clara. Vos vas a escuchar que hay personas que dicen, bueno, si hay tanto pecado en la iglesia, vamos a reformar las iglesias y todo. No, querido, el Señor te dice, el Señor Jesús está diciendo, salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Las iglesias, la gran ramera y las otras rameras que conforman Babilonia, no van a cambiar, van a ir empeorando cada vez más. La inmoralidad, los pecados, la idolatría, va a ir en aumento. Porque el amor de muchos se está enfriando y esa es una característica también del tiempo del fin. ¿Qué dice Jesús acerca de sus ovejas? Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Muy bien. Es bien claro. Aquellas también me conviene atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Claro, Jesús atrae a sus ovejas lo oyen, y Él quiere formar el rebaño, su iglesia, porque Jesús es el pastor. Así que dejad de hacerle caso a los pastores mentirosos, a los falsos profetas, a los anticristos que hay en este tiempo. Hacele caso a Jesús. Si sos una oveja de Jesús, estás oyendo la voz de Jesús. Las ovejas, mis ovejas, dice Jesús, me oyen y me siguen, como dice Juan 10:27. Por eso las ovejas de Jesús que están hoy en Babilonia pueden salir y tienen que salir para ser salvados. Es tan necesario para nosotros hoy entrar en la verdadera iglesia de Dios como lo fue antes entrar en el arca de Noé. ¿Responderá usted al llamado de Dios y entrará en su arca de salvación? ¿Vas a entrar a la iglesia? Deja a un lado todo esto, deja a un lado la fornicación, deja a un lado la confusión, la embriaguez del vino de Babilonia y volvé a la pureza de la palabra de Dios, al jugo de uva sin fermentar que está en la palabra de Dios, al agua pura del Espíritu Santo, a la luz inmarcesible, a la luz diáfana del Espíritu Santo. Voy a orar ahora por vos y espero que vos hoy te decidas por Jesús, decidas dejar a un lado el engaño de Satanás y te decidas por la verdad de Jesús. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias, porque el diablo no quiere que prediquemos estos temas. Gracias, Señor, porque tú nos das la fuerza, nos das la energía, Señor, nos das el Espíritu Santo para predicar la verdad en un mundo donde hay mucha mentira, donde hay mucha hipocresía. Ayúdanos, Señor, a salir del pensamiento de Babilonia. Ayúdanos, Señor, a no contaminarnos con la madre de las rameras, ni tampoco, Señor, con las demás rameras, sino que podamos mantenernos puros y vírgenes delante de Jesús, para que podamos, Señor, ser hallados justos delante de ti cuando Jesús vuelva. Por eso, Señor, pedimos tu bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.